Bueno, pues retomamos nuestros temas que hemos estado trabajando de la primera semana de estudio sobre plantación de iglesias. Y hoy vamos a tratar el fundamento filosófico y fundamento de liderazgo y el fundamento financiero, que son los que nos faltan. Sí, voy a compartir pantalla. Bien, el fundamento filosófico responde a las siguientes preguntas, que son importantes cuando estamos haciendo un plan para abrir una iglesia, que tenemos que tener muy claros. ¿Cuál es mi filosofía y mi estrategia con respecto a empezar nuevas iglesias? ¿Sí? ¿Qué pienso al respecto? ¿Que es un papel importante? ¿Que es una carga? ¿O que no es necesario? Porque de eso va a depender cómo me desenvuelvo en esta situación. ¿Cuál es mi meta para la nueva congregación? ¿Sí? Si va a ser una congregación que yo voy a atender todo el tiempo y no la voy a dejar crecer y volverse autónoma, ¿sí? Porque acuérdense que en los temas anteriores hemos estado hablando de que la meta es que estas congregaciones hijas crezcan hasta tener sus propios líderes y ser autónomas en su manejo y a ellas mismas reproducirse, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy pensando al respecto de esas cosas? Eso sería mi filosofía con respecto a la formación de nuevas iglesias, ¿sí? Vamos a analizar lo que el autor del libro que estamos estudiando piensa que es la filosofía correcta con la que debemos llegar a iniciar este proceso de plantar iglesias. Él desarrolla un término que es iglesias autóctonas, ¿sí? Y nos explica que para que algo sea autóctono, tiene que ser originario de un ambiente en particular. Aquí habla de plantas y seres vivos en general, ¿no? Es propio de tal entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto en cuanto a las iglesias? Nuestra meta no es clonar exactamente congregaciones idénticas en todos lados, sino, como ya hemos hablado, que tengan un núcleo básico de identidad, de pertenencia a la diócesis, de pertenencia a la comunión anglicana, pero que también vayan desarrollando una forma propia de hacer el ministerio y una forma propia en los aspectos que son flexibles en la adoración, en el culto, ¿sí? De expresar su fe y en el ministerio, cómo esa congregación se siente llamada a servir a la sociedad. Y el autor nos habla de que hay varias características que menciona Allen Tippett que las iglesias autóctonas reúnen, que es autoimagen, autofuncionamiento, autogobierno, autosostén, autopropagación y autoministerio, ¿sí? Y todo esto en nuestra diócesis lo reconocemos como una parroquia, ¿sí? Una parroquia es aquella congregación que ha llegado a la madurez en todos estos puntos. Y entonces, este es ya una congregación autóctona. ¿A qué se refiere con autoimagen? Bueno, pues la palabra lo dice, la forma como uno se ve a sí mismo cuando se refiere al individuo o cómo la comunidad se ve a sí misma.
Dice, autoimagen significa que la nueva iglesia llega a la etapa de madurez cuando se ve a sí misma como la iglesia del Señor Jesucristo en la comunidad. No es meramente una extensión de otra iglesia en otra parte, sino la iglesia que el Señor ha colocado allí con una misión específica. Esto es muy sutil. Se trata de que cada miembro de la congregación se reconozca como una piedra viva de la iglesia del Señor, que ha sido llamado a congregarse en esa congregación, en esta denominación, porque el Señor tiene un plan para esa comunidad y mi participación es fundamental. Y esta congregación dentro de la diócesis también tiene un lugar especial para manifestar la personalidad de la diócesis y formar parte de la comunión, ¿sí? Entonces, todo esto se refiere al asunto de la autoimagen. Autofuncionamiento. Este está interesantísimo, este punto, ¿no? Dice, autofuncionamiento significa que la congregación lleva a cabo todas las actividades de la iglesia. Y nos pone un pasaje, Hechos 2, 40, 47, donde vemos a una iglesia que evangeliza, discipula, adora, ora, tiene comunión fraterna y ministra a otros. Entonces, vamos a decir que dentro de nuestro plan de desarrollo, estos puntos son fundamentales, ¿sí? Porque podemos estar teniendo la Eucaristía los domingos, pero estamos evangelizando. Las personas que asisten ya tuvieron un encuentro con el Señor transformador, que libere, que rompa cadenas, que sane heridas, ¿sí? Están ahí porque sienten hambre del Señor o son otras motivaciones las que los llevan a estar ahí. Entonces, tener personas evangelizadas y que a su vez evangelizan a otros. En lo que hemos hablado del proceso de evangelizar, que sería hacer evangelismo y llevar a la persona por medio de un proceso a un encuentro con Cristo y luego una catequesis, ¿sí? Discipula. Esto es tener cuidado de cada miembro y de su desarrollo en la fe y de ir orientando y acompañando su camino. Adorar y orar tiene que ver con el culto formal, pero también con tener sesiones de oración más libre en pequeñas comunidades, por ejemplo, ¿sí? Comunión fraterna, que va más allá de saludarnos, sino que vayamos cada vez conociéndonos más y esto nos lleve a estar pendientes unos de otros y ser capaces de pedir ayuda unos a otros y acompañarnos, ¿sí? Y ministrar a otros. Esta es cuando una comunidad ya está madura y empieza a ser un ministerio hacia la comunidad. Entonces, estas son nuestras metas en el autofuncionamiento. Autogobierno. Nuestra constitución y cánones proveen que cuando una congregación empieza a ser una estación de predicación, conviene empezar a educarla en el manejo, en el autogobierno, aunque una estación de predicación y una misión organizada dependen directamente de la autoridad del obispo o de alguien delegado por él, como sería el arcediano, ¿sí? Tienen que empezar a trabajar la forma como solemos funcionar en esta provincia, en esta diócesis, y es formando lo que se llama el comité del obispo cuando estamos hablando de una estación de predicación o de una misión organizada. Lo que decíamos de tener primer guardián, segundo guardián, secretario, tesorero y vocales de los diferentes ministerios. Sí, por ejemplo, de la cofradía del altar, un representante; del equipo de liturgia, un representante; de la educación cristiana, un representante; del ministerio de hombres, de mujeres. Y todas estas personas forman ese comité que junto con el clérigo o la clériga
pues hacen el manejo de la congregación bajo la guía del obispo. Cuando ya se es parroquia, la parroquia tiene uno de sus derechos es armar sus propios proyectos, programas y proyectos. Ya no depende tanto de los programas diocesanos o de que el obispo le diga exactamente qué hacer, aunque siempre hay que estar informando al obispo de qué se está haciendo, pero es ya un compartir, mantenerlo al tanto, pero ya no es seguir totalmente sus directrices, ¿verdad? Porque como esta congregación ya alcanzó un nivel de madurez, que conoce su entorno, que ha explorado diferentes formas de trabajar y ha llegado a un cierto proyecto de trabajo, ¿sí? Y dice, estas decisiones se realizan con reuniones periódicas que se nos pide que sea de un mes, de cada mes. Su liderazgo, que esté el pastor y sus líderes, su sede, ¿sí? Que tenga un lugar alquilado, comprado, y sus finanzas, presupuesto, y como decíamos, pues toda su pastoral, que no solo debe ser manejada por el clérigo, sino por toda la iglesia. Autosostén significa que la iglesia se hace cargo de sus propias obligaciones financieras por medio de las contribuciones, diezmos, ofrendas, regalos de sus miembros. Esta iglesia no desarrolla una dependencia de fuentes externas, sino que espera ser, con la ayuda del Señor, la que provee los recursos necesarios para el personal, los materiales, edificios, programas. Y en nuestra forma de organizarnos, cada congregación aporta a la diócesis una cantidad para su funcionamiento, ¿sí? Para que el obispo cumpla sus funciones, la oficina diocesana cumpla sus funciones y esto a su vez fortalece a la congregación. Entonces tenemos el cumplimiento de la promesa diocesana, en nuestro caso la ofrenda unida de acción de gracias, la ofrenda al seminario y la ofrenda de Viernes Santo, que son hacia la diócesis y hacia la comunión anglicana en dado caso. Y todas las situaciones del sueldo del clérigo y todas las necesidades de la congregación. Esto pues se hace a través de tener un proyecto de sustentabilidad, que aquí solo nos habla de financiarse a través de las contribuciones, pero se pueden buscar otros medios de lograr el autosostén, ¿no? En otras materias en administración hablamos de eso, administración parroquial, cuando dijimos que se puede desarrollar un merendero, o se puede desarrollar un bazar, o se pueden construir unos locales para rentar, o se puede pensar en comprar un vehículo para manejarlo como taxi, o se puede poner algún tipo de negocio, no sé, buscar una forma, o se puede hacer un servicio social y financiarse a través de donativos, que esto tendría que ser a través de una asociación civil. Autopropagación. Una iglesia que ya llega a un grado de madurez de parroquia, sí tiene que reproducirse en iglesias hijas y ayudar a esta iglesia a lograr su madurez hasta parroquia para que se reproduzca. Sí, esa es una de las características muy importantes de este nivel de madurez de una congregación. Y autoministerio. Autoministerio significa que la iglesia utiliza sus propios recursos económicos para ser de ayuda cuando haya necesidades en su comunidad. Esto sería hacia afuera, ¿verdad? Buscar hacer algún tipo de ministerio en el entorno. Bien, eso es en cuanto a los fundamentos filosóficos. Yo creo que es muy importante analizar, ¿sí? ¿Cómo lograrías cada una de esas áreas? Y si ya estás en una congregación, pues, ¿en dónde estás y qué falta para lograr esas metas? Y luego el otro fundamento que vamos a analizar en este video es el fundamento del liderazgo. Este fundamento de liderazgo, tiene que ver
directamente con quien está al frente de la congregación, el clérigo, la clériga, el ministro laico, ¿sí? Dice, fundamento del liderazgo, el sembrador de iglesias acepta la verdad de que el ministerio apostólico depende de la llenura del Espíritu Santo y de su poder que capacita. Esto es fundamental, o sea, nosotros hemos sido llamados y estamos aquí no porque seamos los mejores o los más capaces, sino porque Dios en su infinita misericordia nos eligió para dedicarnos a su servicio. Y para que yo pueda cumplir mi trabajo de forma adecuada, tengo que abrirme al Espíritu Santo. Y lo decíamos ayer en otro de los videos, ¿no? Permanecer llena, ser llena continuamente o lleno del Espíritu Santo y abrirme a sus dones, descubrir esos dones, ponerlos en práctica, no dejarlos ahí enterrados, ¿sí? Dice, este ministerio enfoca su energía en encontrar y ganar almas, incorporarlas en congregaciones vivas, crecientes, discipuladoras, llevando a estas ovejas encontradas a madurar en su fe y en su testimonio del Señor. Entonces, el líder no solo va a formar una nueva iglesia, sino que va a llevar a la madurez a la comunidad, a la congregación completa como iglesia y a cada individuo, ¿sí? Y ese es en lo que consiste el liderazgo, estar abierto y lleno del Espíritu Santo y trabajar en la congregación y con el acompañamiento de cada individuo. Rasgos bíblicos del sembrador de iglesias, un llamado claro. En general, se reconoce que el llamado al ministerio tiene dos vertientes, el que la persona sienta ese llamado, que sienta que el Señor le pide que se dedique a eso y que la iglesia lo ratifique. La ratificación de la iglesia tiene que ver con que tanto en el seminario como en el comité de ministerios, como en el comité permanente, como el obispo, todos digan que sí, que ven en esa persona una vocación, por lo tanto llega la ordenación, ¿sí? Aunque también es importante hacer notar a las personas que la iglesia sí tiene un lugar para todos, porque el que una persona no sea llamada al ministerio, vamos a suponer que en el camino de la ratificación de la iglesia llega un punto que se dice no eres para el ministerio ordenado, eso en ninguna forma implica que la persona no pueda seguir ejerciendo algún ministerio en la iglesia que sea muy importante. Sí, de hecho hay licencia para que los laicos prediquen. Está el ministerio laico, está la educación cristiana, está el ministro eucarístico. Entonces, está eso con licencias, pero también en otros ministerios, como un ministerio hacia la comunidad, etcétera, ¿no? Esto lo digo tanto por ustedes como que quieren llegar a ser ordenados y que esto pues no se cierren a que el Señor los quiera en su iglesia trabajando, pero a veces no necesariamente en el ministerio ordenado. Este es un punto importante. La visión segura. La visión es el atributo o habilidad que permite que uno entienda, cultive y comunique un futuro preferido que compele y motiva y mide la expresión misionera tanto del líder como de sus seguidores. ¿Sí? Visión tiene la cualidad de sí se puede, pero la visión apostólica no es un sueño alocado, sino uno basado firmemente en una roca de realidad. Entonces, la visión no es ser un soñador a ultranza y un positivo, no, todo bien, todo va a salir, sino una persona que analizando la realidad genera un plan basado en preguntarle al Señor qué quiere de esa comunidad. ¿Cómo vamos a saber qué quiere el Señor de una comunidad? ¿Se acuerdan los que ya han tomado la materia de
administración parroquial cuando hablamos del método ABCD y el FODA. O sea, si yo analizo los dones y talentos con los que cuentan las personas que forman mi comunidad y también hago un inventario de todo lo que sí tenemos, ¿sí? Desde 3 sillas, desde un local rentado o un edificio o lo que tengamos. Entonces tomo todo eso y lo coloco, hablábamos en la clase, ¿no? Que la ABCD nos sugiere que hagamos un mapa, pongamos en la pared las fotografías de los miembros de la congregación y con etiquetas sus dones, talentos, carismas, porque ¿qué va a pasar cuando tengamos el mapa completo de la congregación? Que ante nuestros ojos se va a mostrar el plan de Dios. Porque el Señor ha llamado a determinadas personas y las ha capacitado, dándoles ciertos dones para que cumplan la misión que se espera que esa congregación cumpla. ¿Sí? Entonces esto es bien importante. La persona que tiene un liderazgo en el sentido ministerial es una persona que puede ver esto y trabajar en este sentido. Motivar a las personas a seguir un proyecto. Este punto no es una meta de llegada, sino algo que yo tengo que trabajar día tras día tras día por toda mi vida. Dice, ninguna cantidad de habilidades, motivación, personalidad o capacitación puede sustituir el carácter en el obrero o el líder cristiano. Este principio se aplica al sembrador de iglesias apostólico. Las personas a quienes Dios ha usado han sido invariablemente hombres y mujeres de una conducta intachable. Ser irreprensible requiere que el líder sea un hombre o una mujer de conducta intachable, alguien de una integridad tan evidente que nadie puede tener razón para acusarlo de un comportamiento incorrecto. De que nos vamos a equivocar, de que vamos a tener tentaciones, esto es algo inevitable, de que tenemos que estar muy atentos para no caer en esas tentaciones o para, si tengo una caída, levantarme lo más pronto posible y ser fiel al Señor. Hemos hablado en otras clases en la de espiritualidad, por ejemplo, de ese reconciliarnos con el Señor en cuanto apenas nos damos cuenta que le estamos fallando y hacer la conversión. O sea, cambiar el rumbo, porque no basta con que yo me arrepienta, tengo que enmendar el rumbo que he estado caminando. Sí, siempre estar, es como una brújula que siempre me regresa al norte, al norte, al norte. Esto es sumamente importante. Tuve que hacer una pausa. Vamos a volver a abrir nuestra presentación. Entonces hablábamos de, pues, mantenerse fiel al Señor. No nada más es aparentar ser fiel al Señor. Hay de repente algunos clérigos que se les ha escuchado decir en algún momento, no necesariamente del presente, pues yo soy clérigo en la iglesia, pero saliendo soy otra persona más. No, no dejas de ser clérigo. Nunca. Una vez que eres ordenado, quedas marcado, vamos a decirlo así. Y no importa si te dedicas o no te dedicas al ministerio. No importa si estás en tu tiempo activo o si estás en tu casa. No importa si te jubilas. Es una marca que queda para siempre y de la que siempre vamos a tener que entregar cuentas. Dice, el liderazgo centrado en ser siervo es un rasgo del liderazgo bíblico. ¿Sí?
El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Ámense como yo los he amado. Entonces, el liderazgo de quien está al frente de una congregación y quien se dedica a abrir iglesias tiene que estar centrado en el servicio, en el dar, en el poner el ejemplo con el trabajo. Un contentamiento que libera. Esto es trabajar en mantener la paz en el corazón, porque muchas veces las cosas no salen como uno quisiera. Muchas veces el tener una congregación con tan diferentes personas de tan diferentes orígenes, esto a veces provoca problemas y tiene uno que enfrentarlos y a veces puede uno deprimirse o sentirse desmoralizado porque el esfuerzo a veces no parece redituar en el mismo nivel, ¿verdad? Dice las leyes de la física, toda acción corresponde a una reacción de la misma intensidad y en el sentido contrario, pues en el trabajo ministerial no siempre es así. Yo puedo poner todo mi ser y no ver gran cosa, pero entonces confío en el Señor, abandono las cosas en las manos del Señor, en que Él tiene su tiempo para hacerlas, en que Él está actuando aunque yo no lo vea, ¿sí? Es una actitud bien, bien importante. Un compromiso encausado. El líder eficaz, sembrador de iglesias, se compromete con la tarea y no se desvía de ella. Los desengaños, el desaliento, la oposición o las persecuciones no pueden disuadirlo de su cometido. El compromiso encausado impulsa a perseverar frente a lo que Satán puede poner en su camino. O sea, ya decidimos abrir una iglesia en determinado lugar, pues habrá que cambiar las estrategias, adaptarlas, buscar, no sé, diferentes formas, pero no rendirse. La pureza positiva es otro de los elementos. Significa que se abstiene de pensamientos pecaminosos. Habla de la intención, de lo que viene del corazón, de que yo haga las cosas por la intención correcta, porque yo puedo mostrarme tremendamente servicial y hacer un trabajo y mi intención es tener control de las personas o hacerme del poder o no sé, algo egoísta y personal y no el servicio al Señor. Entonces, la pureza positiva tiene que ver con las intenciones que hay en mi corazón, revisarlas continuamente y lo mismo, ¿sí? Arrepentirme, reencauzar, tener esa conversión hacia lo que el Señor quiere. Madurez humilde. El líder que quiere ser eficaz tiene que demostrar la cualidad de madurez en su toma de decisiones y en sus acciones. Pablo listó como dos de los requisitos esenciales del liderazgo, el tener un carácter cristiano maduro y el de haber dado pruebas de lo que vale. Entonces, tenemos que trabajar mucho con nuestra persona. Por eso en el seminario llevamos esa materia de desarrollo humano que en ninguna forma es de relleno, sino ni siquiera es teórica, es para que tengas herramientas para autogestionarte, para trabajar en crecer como ser humano, para aprender a tomar decisiones, a enfrentar problemas, conflictos, a buscar soluciones, a planear el trabajo, o sea, todas a tener una autoestima sana, porque si no, no se puede hacer bien el trabajo. Una fe persistente. Una fe persistente que produce una valentía consecuente. Es una característica clave del líder espiritual. No hay líder que no necesite más esta fe poderosa y esta valentía en constante aumento. Este tipo de fe permite que el líder tenga una visión de las realidades de Dios en la cima de la montaña de lo imposible y por lo tanto da al líder el valor para escalar. ¿Sí? Fe
es creerle a Dios. Y nosotros creemos en el Dios de los imposibles, el Dios que creó todo lo que existe junto con las leyes de la naturaleza y de la vida, pero que puede hacer cualquier cosa que su voluntad decida. Está en su plan hacer. Y confiar en el Señor es parte de la fe. Amor sin límites. Ninguna iglesia puede ser sembrada y crecer si el sembrador no siente el amor bíblico básico por Dios y por los perdidos. La obra que alguien realiza sin amor puede resultar en una parodia de iglesia. El verdadero fruto en la forma de almas salvadas, la comunión fraterna de creyentes y congregaciones que crecen, solo sucede por medio de la obra de los que aman a Dios y a los demás. Volvemos a las intenciones. Sí, tiene que moverme el amor al Señor, no el deseo de tener un puesto social que pues todavía el clérigo puede tener en una comunidad, ¿no? Esa no es la meta. Bien, hemos trabajado con el plano filosófico y el liderazgo. Ya nomás nos queda el financiero, que ya también lo hemos trabajado en la materia de administración parroquial y que lo vamos a ver en otro pequeño video. Gracias.